Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, aprendiendo con Jesús todos los días. Aprendiendo con Jesús cómo nosotros nos vamos esforzando, cómo nosotros vamos haciendo lo mejor, queridos niños, para que podamos también nosotros seguir creciendo en nuestra vida como niños, en nuestra vida cristiana, en nuestro compromiso. Aprendiendo, aprender, nada más y nada menos que con Jesús. Y Jesucito siempre nos trae un tema que tenemos que estar atentos para que podamos llevarlo a nuestra vida, en nuestra familia, allí donde nosotros todos los días estamos, queridos niños. Aprendiendo con Jesús hoy tiene un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Se dan cuenta que este tema, queridos niños, es número uno, number one, importante? El amor al prójimo. El amor al prójimo. Así como tenemos el amor a Dios, ahora tenemos este amor al prójimo, queridos niños, que es demasiado importante y que nosotros tenemos que procurar verdaderamente, queridos niños, esforzarnos por luchar, esforzarnos por conseguirlo, esforzarnos por tener entonces ante nuestra vida, ante el día a día, todos los materiales necesarios para ser buenos buenos. Y para eso es nuestra catequesis. La mejor manera de aprender y de conocer lo que Dios quiere de nosotros. Una buena catequesis, queridos niños. Bueno, ahora entonces con este tema del amor al prójimo, nosotros como siempre vamos a escuchar la palabra de Dios. Porque desde la Biblia, los 73 libros que tenemos en la Biblia, siempre el Señor se nos presenta y nos dice una palabrita que nos ayuda a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Escuchemos entonces, queridos niños, y por eso estemos atentos y tengamos nuestro cuadernito para que podamos anotar lo que Dios hoy nos quiere decir desde su palabra. A continuación escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, como siempre, queridos niños, y entonces nosotros le alabamos al Señor porque sabemos que desde su palabra nosotros también nos entusiasmamos para hacer bien las cosas. Nosotros también hacemos bien todo lo que Jesús nos va regalando, queridos niños. Qué lindo entonces cuando nosotros entramos en esta sintonía, cuando nosotros verdaderamente nos ponemos bien, ¿verdad? De nuestro corazón y nuestra vida. Y así vamos escribiendo en el corazón siempre lo más importante que Jesús nos va enseñando. Muy bien, queridos niños, hoy con este tema tan lindo, el amor al prójimo, vamos a seguir reflexionando. Estemos muy atentos porque volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esa fue la razón por la que dije que dejara así y que ya no se iba a hacer nada. ¡Escuchen, hermanos! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Qué está pasando? Esta noche para la Santa Navidad están todos invitados a Grecio. ¿Y qué vamos a hacer allá? Hace mucho frío. Allí estará Francisco. Dice que esta noche irá a la gruta porque allá nacerá el niño Jesús. ¿Pero qué significa que nacerá un niño, fraile? Supongo que todo esto es una broma. No, no es una broma. En esta santa noche de Navidad todos deberán subir a las grutas. Allí estará Francisco, nacerá el niño Jesús. Escuchen, hermanos, escuchen. Esta noche para la Santa Navidad están todos invitados a Grecio, donde nacerá el niño Jesús y todos podrán verlo y adorarlo con todo su corazón. ¿De qué niño están hablando? Es del niño Jesús. Si lo dijo Francisco, quiere decir que es cierto. Yo camino despacio, pero con seguridad voy a ir. ¡Ánimo, hermanos! Esta noche vayan a Grecio. Francisco los espera. ¡Ánimo, hermanos! Vayan a Grecio. ¡Ánimo! ¡Ánimo todos! ¡Vayan a Grecio! Maravillosa Santa Criatura, viniste aquí enviado por el Señor tu Padre para borrar todos nuestros pecados. Aquí está el niño. Es el Rey recién nacido, pobre y divino, que vino a nosotros. Él nos fue enviado por el Señor su Santo Padre. Él es nuestro Señor, el Mesías. Este pequeño bebé nos salvará. Esta es Belén. Esta es la noche santa. Nosotros estamos aquí como en Belén, como los pastores que anteriormente lo vieron y lo adoraron. Esta es la noche en la cual el Hijo de Dios Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Aprender con Jesús es lo más importante. Aprender con Jesús es lo que a nosotros nos ayuda a ser buenos niños, a ser buenos cristianos, a ser honrados ciudadanos. Y hoy, con este tema tan importante, el tema del día de hoy es el amor al prójimo. El amor al prójimo, ya hemos dicho tantas veces y seguimos esforzándonos por entender, por comprender y por ponerlo en práctica, queridos niños. Que si yo le amo a Dios, también le voy a amar de todo corazón a mi prójimo. Quien ama a Dios,
le ama a su prójimo. Quien ama a Dios después se esfuerza por hacer el bien a su prójimo. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a estar muy atentos y ahora vamos a escuchar, como siempre, queridos niños, todo lo que Jesús nos va diciendo en el día de hoy. Vamos a escuchar qué significa este amor al prójimo. Traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. En esta regla de oro, Jesús resume cómo quiere que amemos al prójimo. Esta es la regla de oro, queridos niños. Hagan, dice, traten a los demás como ustedes quieren que los demás les traten a ustedes. Esta es la regla de oro, queridos niños. Tenemos que tratarnos bien. Tenemos que tratarnos de la misma manera. Tenemos que tratarnos en nuestra propia dignidad. Tenemos que respetarnos, queridos niños. Tenemos que querernos. Si nosotros damos mucho amor, si nosotros damos mucho cariño, si nosotros ofrecemos cosas lindas a los demás, ciertamente que los otros también nos van a ofrecer cosas lindas y cosas maravillosas, queridos niños. ¿Entienden? Esto es lo que nos dice el Evangelio. Esta es la regla de oro, nos dice hoy nuestra catequesis. Y vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños. ¿En qué consiste el amor al prójimo? Los seguidores de Jesús, sus discípulos, no se pueden conformar con no hacer daño a nadie. Deben aspirar mucho más. Jesús nos enseñó que debemos amar a todos sin distinciones, incluso a nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que si nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús, no vamos a contentarnos simplemente con decir, bueno, yo no le hago el mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo estoy aquí tranquilito, pero que nadie me moleste? No, esa no es la frase de un cristiano, esa no es la frase de un niño que verdaderamente se compromete a hacer un camino bueno de seguidor de Jesús. El que ama a Jesús, el que ama a Dios, ¿y en qué consiste por eso el amor al prójimo? Es el que se preocupa. Preocuparse, ocuparse antes de que el otro le esté pidiendo. Es el que se da cuenta que es lo que la otra persona está necesitando. Yo me doy cuenta qué necesita el compañerito. Yo me doy cuenta qué necesita mi mamita. Yo me doy cuenta preocuparse, me ocupo de lo que está necesitando mi abuelita, que está necesitando de mí. Yo pienso y digo, oh, mi abuelita no puede caminar, le voy a ir a ayudar, le voy a pasar la mano, le voy a pasar el andador, o le voy a llevar un poco de agua porque ella no puede caminar, o me voy a ir a saludarle para preguntarle qué necesita mi abuelita, o ese enfermo, ¿entienden, queridos niños? O ese compañerito que está llorando y está necesitando. Yo me preocupo, me ocupo antes de que alguien me esté pidiendo, queridos niños. No hace falta que alguien venga y me pida y me diga, che, necesito que me ayudes. No, nosotros, queridos niños, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que hacer algo por los demás. Tenemos que preocuparnos por los otros. Y por eso, los verdaderos seguidores de Jesús, no hace falta que diga allí, no, yo no le hice daño a nadie, yo no me peleo con nadie, yo, nada con nadie. No, eso no es cristiano. No es solamente evitar, sino que sobre todo construir, hacer algo por los demás, queridos niños. Y esto sí que nos exige a todos. Eso es ser verdaderamente cristianos. Bueno, queridos niños, vamos a seguir escuchando a ver qué Jesucito nos quiere seguir enseñando hoy. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Y el mismo Jesús, poco antes de morir, estando en la cruz, nos dio ejemplo rezando así por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y más aún entonces, queridos niños, ¿se dan cuenta? Que el cristiano no es solamente que no hace ningún daño a los demás, sino que el cristiano es aquel que cuando recibe una ofensa, cuando recibe un mal, es capaz de ayudar a la otra persona, y eso se llama perdón. Es un don que está por encima de nuestras fuerzas. Jesús dice: ¿qué hacen ustedes de extraordinario si ustedes no son capaces de perdonar incluso a sus enemigos? Jesús le perdona hasta a los mismos soldados que le estaban crucificando y le estaban matando. Jesús dice: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Queridos niños, ser cristiano es muy difícil, es muy doloroso. Por eso que necesitamos training, queridos niños. Tenemos que entrenarnos, tenemos que practicar, tenemos que estar en el día a día, tenemos que estar atentos. No podemos ser egoístas. El que se quedó, el que es egoísta, el que se preocupó solamente de sí mismo, queridos niños, después se queda por el camino. No puede ir muy lejos, porque justamente se quedó por el camino. Ninguno de nosotros tendría que quedarse por el camino. Todos nosotros tendríamos que ir hacia adelante, esforzarnos, luchar, procurar, saber cómo hacer, queridos niños, para ser buenos niños, para ser cristianos honrados, para ser cristianos siempre atentos a las necesidades de los demás. Bueno, queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso: la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días para aprender cosas nuevas, aprender cosas lindas de lo que Jesús nos va enseñando. Bueno, queridos niños, entonces ahora nosotros nos vamos interesando cada vez más de nosotros mismos. Vamos entrando poco a poco entonces, queridos niños, en lo esencial y en lo fundamental. Nosotros estamos con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Se dan cuenta que este tema es esencial y fundamental? Porque Jesucito hoy nos está enseñando a amar al prójimo. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que ayudarnos, queridos niños. Y ahora vienen las primeras preguntitas, a ver si ustedes estuvieron atentos y si ustedes saben responderme. Primera preguntita, queridos niños. ¿Será que para todo cristiano, para todo niño, basta el no hacer daño a alguien, queridos niños? No se pueden conformar con no hacer daño a nadie. Deben aspirar a mucho más. Jesús nos enseñó que debemos amar a todos sin distinciones. No, queridos niños, se dan cuenta, no basta solamente el no hacer el daño a alguien, no es eso lo importante. Hay algo más importante, no es solo no hacer. Yo no me peleo con nadie, yo no hago el mal a nadie, yo no me intereso de nadie, en síntesis. No me interesa a nadie. Yo vivo mi egoísmo, yo vivo mi mundo. Y así como yo no te hago el mal, no quiero que me molestes. No quiero que me estorbes. Ay. Eso, queridos niños, no es lo cristiano. Por lo menos, eso no es seguir a Jesús. Vamos a entender bien esto, queridos niños. Seguir a Jesús quiere decir que nosotros nos preocupamos. Nos ocupamos antes de que ellos nos pidan algo. Nosotros nos damos cuenta de que necesitamos organizarnos y hacer bien las cosas. Ocuparnos para que todo funcione bien. Ocuparnos para que nadie pase hambre. Ocuparnos para que un niño no esté desnudo. Ocuparnos para que un niño pueda estudiar. Ocuparnos cuando un niño está enfermo. Ocuparnos cuando mi mamita, cuando mi abuelita o cuando alguien me necesita. Ocuparnos. No es entonces simplemente decir, no, yo estoy aquí y no le molesto a nadie. Pero así como yo estoy aquí, que nadie me moleste a mí. Muy bien, queridos niños, creo que entendimos muy bien. Vamos a la segunda preguntita.
¿Qué le dijo Jesús, queridos niños, a sus discípulos con respecto al amor al prójimo? Han oído que se dijo: amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Miren, queridos niños, lo que les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Miren lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Amen, dice, a sus enemigos. Qué difícil, queridos niños. ¿Será que nosotros entonces estamos entendiendo y sabemos lo que significa ser entonces cristiano? Seguir a Jesús. ¿Será que nosotros sabemos? ¿Será que nosotros conocemos? ¿Será que nosotros nos estamos comprometiendo en seguir a Jesús, en amar al enemigo y sobre todo, dice, en rezar por aquellas personas que les persiguen? Y esto es del Evangelio. Esto es lo que Jesús nos dice, queridos niños. Bueno, vamos a la tercera preguntita ahora, queridos niños. ¿Qué dijo, queridos niños, Jesús ya antes de morir, cuando lo estaban crucificando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien, queridos niños, esa es la frase que dijo Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imagínense, le estaban matando a Jesús, lo estaban teniendo en la cruz y sin embargo allí Jesús, ante ese dolor impresionante, Jesús que estaba sangrando, Jesús que estaba muriendo, sin embargo, Él le mira a sus propios verdugos, a esta gente que no sabía ni lo que estaba haciendo, queridos niños. Y Él reza, ahí decía: oren por aquellos que les persigan, perdonen a sus enemigos. Y Jesús nos está enseñando y nos está diciendo, cuando lo estaban matando Jesús en la cruz, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales, perdónales. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que la vida del cristiano es una vida muy, muy, muy difícil? La vida del cristiano es una vida muy comprometida. La vida del cristiano es una vida de oblación. Eso quiere decir, esa palabrita un poco difícil, oblación. Vamos a repetir: oblación, queridos niños, todos conmigo. Oblación quiere decir entrega. Quiere decir que somos generosos, que somos capaces de darnos, que somos capaces de donarnos. Jesús aquí se dona a la humanidad, se nos entrega, se nos regala. Y entonces dice: Padre, pobre de esta gente, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Jesús se da cuenta que esto que le están matando, le están haciendo tanto daño, pero por ignorancia, porque no saben ni lo que están haciendo. Porque estas personas no le aman a Dios, no le conocen a Dios. En el fondo, por eso decíamos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque en la medida en que le conocemos a Dios, en la medida en que le amamos a Dios, ciertamente que estas cosas nunca lo haremos, queridos niños. Nunca lo haremos si nosotros amamos a Dios. Queridos niños, vamos concluyendo este momento de nuestra catequesis y como siempre vamos a rezar y le vamos a pedir a Jesús que nos bendiga, que nos fortalezca como siempre. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo y le vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños.
con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.